Hace poco que Ecuador cumplió 40 años de democracia. En este periodo, este país, situado en la sección sur del continente latinoamericano, ha vivido 11 contiendas electorales, se han aprobado 3 constituciones diferentes y ha vivido una década de desestabilización política que comenzó con la caída de Abdalá Bucaram y que perduró con Rafael Correa. Siguió cuesta abajo y sin frenos con la llegada de Lenín Moreno a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet en la ciudad de Quito. Este supuesto socialista y leninista ha respaldado plenamente la agenda neoconservadora del nuevo orden mundial. Ecuador, el 10º país más poblado de América, con algo más de 17 millones de habitantes, el más densamente poblado de América del Sur y el 5º más densamente poblado en toda América, está viviendo cómo se está desarrollando una insurrección popular contra la adopción de las nuevas reformas radicales impuestas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Y esto es debido a que en marzo de este año, 2019, el FMI otorgó un préstamo a Ecuador de 4.200 millones de dólares. Estamos aquí para ayudarlo, dijo el FMI. Nuestro objetivo es ayudar a Ecuador a modernizar su economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo. Una absoluta tomadura de pelo. Esta es la típica medicina eugenésica económica impuesta por la mafia del FMI. El llamado paquete económico impuesto a todos los países miembros de la OTAN para preparar el escenario para una importante destrucción económica y social, para sumergir países en su nuevo orden mundial totalitario. Es lo mismo de siempre. El FMI y sus políticas impuestas están destinadas a empobrecer un país entero y hacerse cargo de la economía del país y de los hidrocarburos, o cualquier cosa que puedan controlar. Recordamos que el FMI actúa en nombre del nuevo orden mundial y va imponiendo su agenda de destrucción allá por donde pise. Si bien las condiciones de política del FMI se expresan en jerga técnica, los objetivos son claros. Las medidas de las autoridades están orientadas a fortalecer la posición fiscal y mejorar la competitividad, y al hacerlo ayudar a disminuir las vulnerabilidades, poner la dolarización en una posición más sólida y con el tiempo alentar el crecimiento y la creación del empleo. Lograr una posición fiscal sólida es el núcleo del programa de las autoridades, que estará respaldado por un acuerdo extendido de 3 años del FMI. El objetivo es reducir la relación deuda-PIB a través de una combinación de una realineación de la factura salarial, una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios al combustible. ¿Qué significa esta jerga técnica para nosotros? Despidos masivos en el sector público, aumentos dramáticos en los precios del combustible, reducción de los salarios reales, privatización de los fondos de pensiones, privatización de la salud y la educación, expropiación de tierras y recursos naturales, establecimiento de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y para Ecuador esto no ha hecho más que comenzar, y la gota que ha colmado el vaso ha sido a través del paquete económico impuesto el 1 de octubre de este año a través del decreto número 883 del gobierno de Lenín Moreno, lo que ha provocado la movilización masiva de indígenas, trabajadores, estudiantes y colonos por todo el país ecuatoriano, lo que ha resultado en una represión salvaje por parte de la policía y la fuerza militar. Hasta se ha dictado el toque de queda recientemente. En la línea oficial, el presidente, el vicepresidente y los ministros han seguido el mismo guión, no había alternativa, eso es lo que estuvieron afirmando. Además, incluso argumentaron que era necesario eliminar los subsidios al combustible, de la gasolina y el diésel, para evitar el colapso de la dolarización como moneda nacional. Ellos siguen afirmando obsesivamente que el gasto público se debe reducir, incluso si conlleva altos costos como sumergir en la pobreza a un país entero con vastos recursos, a lo que dicta siempre la mafia del Fondo Monetario Internacional. Las medidas económicas del 1 de octubre son las primeras, entre otras, que llegarán gradualmente a la Asamblea Nacional Ecuatoriana, que dañarán la economía y, como se ha demostrado en infinidad de países como en Argentina, en Grecia, en España, en Irlanda, Italia, Venezuela, Uruguay, Chile, etc., son profundamente perjudiciales para la mayoría de las personas. Estos paquetes económicos no contribuyen para resolver ningún problema en Ecuador y ponen en riesgo el país entero. El objetivo de la eliminación de los subsidios al combustible significará que el precio de la gasolina extra con etanol aumentará en un 75%, la gasolina extra aumentará en un 60% y el diésel aumentará en más del 200%. Este salvaje aumento hará que el precio de todos los bienes y servicios sean más caros, en el contexto de que en Ecuador ya de por sí estos bienes y servicios ya son caros de por sí,
y esto supone un duro golpe para los bolsillos de los ecuatorianos. Debido a esta medida, aumentarán los costos de transporte y el precio de todos los productos, lo que conllevará a un mayor deterioro en la vida de los ecuatorianos. De hecho, las tasas de pobreza en el país no han hecho más que aumentar en todo tipo de ámbitos, tanto rural como en urbano, desde el año 2016. Ecuador es la economía petrolera más grande de Sudamérica, después de Venezuela. Tiene amplios excedentes de petróleo crudo, vende petróleo localmente a un precio más bajo que el precio de exportación, también con el fin de apoyar a las industrias locales. Esta es una práctica estándar en muchas economías productoras de petróleo. Estas alzas dramáticas en los precios del combustible contribuyen a desestabilizar a todos los sectores principales de la economía nacional ecuatoriana. Inmediatamente desencadenarán la inflación y el colapso del poder adquisitivo, y contribuirán a la parálisis del transporte público y al comercio interno de los productos básicos. El préstamo que otorgó el FMI de 4.200 millones de dólares no contribuye a un aumento en los recursos financieros para los ecuatorianos. Todo lo contrario, el préstamo del FMI está marcado para el reembolso de las obligaciones de deuda externa de Ecuador. Entra y sale nuevos préstamos para pagar viejas deudas. Es un préstamo falso. Lo que hace es subsidiar a los acreedores externos de Ecuador. El FMI les presta el dinero y con ese dinero les pagará a ellos mismos, es decir, el préstamo del FMI es una red de seguridad para los acreedores externos de Ecuador, las grandes multinacionales de Wall Street. Ecuador ya no tiene control sobre su política fiscal y monetaria. Su banco central se ha transformado en una caja de conversión de estilo colonial controlada por la familia de los Rothschild. Todo el sistema financiero está dolarizado, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el nuevo orden mundial finalmente toman las decisiones en Ecuador. En una economía dolarizada, las deudas internas se convierten en deudas externas, expresadas en dólares estadounidenses, y como consecuencia, toda una nación está siendo empobrecida. Se ha anunciado que los salarios de los empleados públicos se van a reducir a través de otras medidas como la renovación de contratos ocasionales con un 20% menos de salario, la contribución de un día de salario por mes y la disminución de 30 a 15 días de vacaciones por año. Medidas brutales en un país donde el empleo adecuado cayó del 42% en diciembre de 2016 al 37,9% en junio del año pasado, y donde el pronóstico de crecimiento económico para este año, según el propio FMI, es del menos 0,5%. Si los precios aumentan y si el crecimiento es negativo y los salarios se congelan o disminuyen, el resultado lógico es una caída en el poder adquisitivo y un tremendo deterioro en las condiciones de vida para todos los ecuatorianos. En vez de mejorar el nivel de vida en Ecuador, los beneficios se agregan a los sectores de importación y de negocios, a expensas de las personas que son, al fin y al cabo, quienes pagan los sueldos millonarios a los políticos y a estos grandes empresarios. Mediante el paquete económico se decide eliminar o reducir los aranceles para bienes de capital, la maquinaria, el equipo y la agricultura, en la materia prima e industrial, los teléfonos móviles, las computadoras, las tablets. Asimismo, también se decide eliminar el impuesto de salida de capital para algunas importaciones y el impuesto para vehículos de menos de $32.000. Se reducen a la mitad. Todas estas medidas tendrán un impacto negativo en la liquidez debido a la salida de dólares de Ecuador, comprometiendo así a su economía. En una economía en declive desde 2017, donde las ganancias de los bancos han aumentado de 396 millones de dólares en el año 2017 a 554 millones en el 2018, el nuevo paquete económico del 1 de octubre mantiene la línea de aumentar los beneficios de las grandes empresas. Ya se eliminó el anticipo del impuesto sobre la renta y estos beneficios fiscales se agregan a los que ya recibieron el año pasado los empresarios, evasores de impuestos y delincuentes, cuando el gobierno de Lenín Moreno perdonó multas, intereses y recargos por deudas con el Servicio de Impuestos Internos y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con los municipios, en una cantidad que bordeaba los 4.000 millones de dólares. Los paquetes neoliberales del FMI son exactamente iguales en la totalidad de los países en los que se han aplicado y han conducido una y otra vez a la misma situación. Los medios de comunicación, como siempre, han seguido con su misión de desinformar y siempre repiten el mismo discurso. Y este es el del pensamiento único que se quiere imponer globalmente. Da igual de dónde seas, porque es siempre lo mismo. El caos y la violencia actual son parte de la incapacidad del gobierno para escuchar a otros actores que se han visto afectados por las políticas económicas aplicadas en los últimos años.
y que han generado desigualdad, pobreza, marginación de los sectores más empobrecidos, situación que se agudiza desde el año 2016. Debido a la continua movilización y lucha, finalmente se ha declarado por el gobierno de Lenín Moreno el estado de excepción. Es un modo de proteger e imponer a la fuerza las medidas gubernamentales, así como de silenciar y perseguir a quienes se oponen. Un estado de excepción hace legal el uso excesivo de la fuerza, que puede conducir a encarcelamientos, asesinatos y desapariciones, como ha sucedido en otros países del continente. El estado de excepción ha sido declarado constitucional, con lo cual se pone el estado al margen de la ley y se genera una zona gris donde se hace posible la violencia extrema a favor de la política gubernamental del FMI. El Estado, de este modo, ha declarado al pueblo ecuatoriano como enemigo interno. Este decreto no es más que el comienzo de una serie de medidas que se irán imponiendo en Ecuador. ¿Tú qué opinas sobre todo lo que está sucediendo en este maravilloso país? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma, y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.